Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Muy tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la último fin de semana de lo que viene a ser este mes de octubre. Última clase de lo que concierne este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingos por las tardes, reencontrándonos para los que son nuestras clases. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución. Pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, nosotros siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si después de las Profesora, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todavía se les quedan las dudas. También cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantados de poder ayudarles. ¿Sí? Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, a nuestra última clase de este segundo bimestre. Sí, como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Es por demás recordarles también las dudas, las inconveniencias y, ¿por qué no?, las sugerencias, por favor, con mucha confianza. Sí, encantada de poder ayudarlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, Sí, por profesora. favor? Sí, Miss. Gracias. Muy bien, entonces estamos con el curso de razonamiento matemático. Nuestros temas del día de hoy, o nuestro tema del día de hoy, son áreas de figuras geométricas. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarles. Muy bien, entonces, vamos a empezar hablando de lo que viene a ser áreas de figuras geométricas. Cuando nosotros hablamos de áreas, debemos entender en primer lugar, pues, que las áreas son todo lo que está dentro. Vamos a hallar todo lo que está dentro. Tenemos, por decir, lo que viene a ser el área del cuadrado, lo que está dentro, ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a hallar lo que está dentro, lo que está la parte sombreada, la parte pintada. Tenemos las figuras geométricas, el rectángulo, vamos a hallar el área del rectángulo, lo que está dentro, vamos a conocer solamente lo que está dentro, porque cuando nosotros nos referimos a áreas, área es solamente la porción que está dentro, es decir, la que está limitada por los extremos. Vamos a hallar el área del círculo, lo que está dentro, lo que está la parte pintada de amarillo. Vamos a conocer el área del triángulo, ¿sí? Lo que está dentro del triángulo. Vamos a conocer el área del rombo. Tenemos el área acá de lo que viene a ser el pentágono. Tenemos el área del trapecio. Tenemos el área del hexágono. Tenemos el área del romboide. Son las figuras más conocidas que nosotros tenemos. Vienen a ser las figuras geométricas. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros nos referimos al área, dice, ¿qué es el área? En matemática, y más dice concretamente en geometría, porque esto le corresponde a la rama de la geometría, se entiende por área, dice, la extensión de la superficie en una figura plana.
Así, al calcular área, es posible comparar dos figuras entre sí y de esa manera saber, pues, cuál de ellas ocupa un mayor espacio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos área, nosotros debemos entender que área es lo que está dentro. Eso es lo que se halla en el área. Porque si nosotros quisiéramos hallar solamente, por decir, el contorno de mi figura, eso se llama perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados de nuestra figura, de nuestro polígono. Pero cuando nosotros nos referimos a área, área es lo que está dentro, lo que está limitado por el perímetro, es decir, por el contorno. Vamos a empezar hablando de nuestra primera figura geométrica que viene a ser el cuadrado, ¿sí? Que viene a ser el cuadrado. Como bien sabemos nosotros, el cuadrado pues es un cuadrilátero, ¿sí? Es un cuadrilátero. Se llama cuadrilátero porque tiene 4 lados y el cuadrado tiene sus 4 lados que miden igualito, que son iguales. Entonces, lo primero que nosotros podemos trazar en un cuadrado, dice, es una diagonal. Es una diagonal. Diagonal es aquella línea que une en 2 puntos a nuestra, en este caso, a 2 vértices, a 2 esquinas. Estos 2 vértices no tienen que ser consecutivos, entonces en un cuadrado podemos trazar 2 diagonales en este sentido o también en el otro sentido de allá, pero en un cuadrado solamente se puede trazar 2 diagonales. Entonces, si nosotros tenemos un cuadrado, si nosotros trazamos la diagonal, ¿cómo hallamos la medida de diagonal? Dice, simplemente se dice que diagonal es igual a que viene a ser la medida de los lados, y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2. Si a nosotros nos dicen, por decir, que el lado de tu cuadrado mide 3, ¿cuánto mide diagonal? 3 por la raíz cuadrada de 2. Cuando hablamos del cuadrado, debemos saber hallar lo que viene a ser el perímetro del cuadrado. Y como acabamos de mencionar, perímetro es la suma solamente de los contornos. Cuando a ti te dicen hallar el perímetro, es la suma de todos los lados de tu figura. En este caso, estamos en el cuadrado, me dicen hallar el perímetro del cuadrado, dice es 4A. ¿Por qué? Porque A más A más A más A más A es 2A, más A 3A, más A 4A. 4A. Claro, lo multiplicamos al A por 4, que viene a ser 4A. Entonces, cuando nos hablan de perímetro, perímetro es la suma de todos los lados de nuestra figura. Pero nuestro trabajo de nosotros es netamente hallar el área. Y como acabo de mencionar, área es lo que está dentro. El área está limitado por el perímetro. Tú vas a hallar el área hasta donde el perímetro, hasta donde el contorno te diga, acá termino, ¿cierto? Y si nosotros queremos hallar el área del cuadrado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cuadrado tiene todos sus lados igualitos. Si esto mide A, esto mide A, esto mide A y esto mide A. Para nosotros poder hallar el área, simplemente vamos a multiplicar 2 de sus lados. Se dice que el área del cuadrado va a ser igual, en este caso sería A por A. Multiplica los 2 lados. Por decir, este lado lo multiplicas por este lado, A por A. Y cuando nosotros tenemos una multiplicación de factores iguales, simplemente esto lo podemos escribir de una forma más reducida y en vez de dejarlo A por A, se dice A al cuadrado. Entonces, cuando a ti te piden hallar el área del cuadrado va a ser A por A, es decir, lado por lado. O claro, es lado por lado, y como todos sus lados son iguales, pues simplemente se dice lado al cuadrado, o en este caso está A al cuadrado. ¿Estamos? Cuando nosotros hallamos áreas, siempre nuestro resultado tiene que estar en una unidad cuadrática. Me imagino que ustedes por ahí, quizás un día caminando, han visto, por decir, ¿verdad? O quizás ustedes mismos les ha pasado, por decir,
lo que nosotros vemos cuando venden terreno. ¿Qué es lo que dice? Se vende este terreno y lo primero que vemos es, uy, ¿cuántos metros cuadrados tiene? De 60 metros cuadrados. Cuando te están diciendo, 120. claro, cuando te dicen por decir 60 metros cuadrados, ahí lo que está hallado es el área de ese terreno, es lo que está dentro. No han medido lo que es su perímetro, es decir, el contorno, no han medido el contorno. Por eso es que te ponen, o quizás ustedes han vendido terreno, se vende este terreno, 120 metros cuadrados. Entonces lo que ahí te están diciendo es el área del terreno. Es el área del terreno, lo que está dentro del terreno. Entonces, el área para nosotros hallar cuadrado simplemente es lado por lado. Pongámonos a pensar que tenemos un cuadrado, ¿sí? Tenemos un cuadrado. Me dicen que el lado, por decir, vale 5 metros. Como es un cuadrado, ojo, como es un cuadrado, también el otro lado tendrá que medir 5 metros, porque todos sus lados son iguales. 5 metros, 5 metros. Y me piden hallar el área, es decir, lo que está dentro. Me piden y me dicen hallar el área de la región sombreada, lo que está dentro. Entonces decimos que el área del cuadrado simplemente va a ser igual lado por lado. Mi lado vale 5 multiplicado por el otro lado que vale 5. Y el área de este cuadrado será 5 por 5. 25. 25, 25 claro, metros cuadrados. metros cuadrados. Eso es, 25 metros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, el área del cuadrado es lado por lado. O caso contrario, directamente, lado cuadrado. Pero tú sabes que el lado cuadrado es multiplicar la base 2 veces, 5 por 5. Pero ¿qué pasa por ahí? A usted le dicen por decir, sí, el área del cuadrado, el área de un cuadrado, si el área de un cuadrado, por decir mide, un ejemplo, 64 metros cuadrados. Y lo que me piden hallar, me dicen hallar, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Hallar el lado del cuadrado. Hallar el lado del cuadrado. Entonces, 8. claro, es 8. Es 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Sacaríamos la raíz cuadrada, profesora. Claro, se saca raíz cuadrada. Decimos que el área del cuadrado, nuestra fórmula es lado por lado, o caso contrario, le pongo lado al cuadrado, que es lo mismo. Vamos a reemplazar. A nosotros nos dan el área. Te dicen si el área de un cuadrado mide 64 metros cuadrados. Reemplazamos. Dice, me piden hallar el lado. Uy, ¿cuánto será? Nosotros debemos entender que toda potencia, todo exponente pasa al otro lado radicando, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de 64 metros cuadrados. Raíz cuadrada de 64, eso nos da 8, porque 8 por 8 es 64. Este metro con la raíz se cancela y nuestro lado pues simplemente mide 8 metros. Entonces cuando nosotros trabajamos, a ver, me pagan sus audios. Cuando trabajamos áreas, cuando trabajamos fórmulas, tenemos que trabajar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en el mismo sentido. La fórmula es lo mismo. Solamente quizás te dan conociendo áreas o quizás por ahí te dan conociendo lados. Pero el área del cuadrado siempre va a ser lado por lado, y al contrario, lado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Voy a ver quién está haciéndonos bulla el día de hoy. Tengan cuidado con su audio. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente figura geométrica que viene a ser el área del rectángulo. El rectángulo
es otra figura, es otro cuadrilátero, también es un cuadrilátero. ¿Por qué se le llama cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Es fácil. ¿Por qué es cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Toda figura que tiene 4 lados es un cuadrilátero. El rectángulo es un cuadrilátero. Pero en este caso, Miss, no van a ser las mismas medidas, ¿no? Ah, claro. A diferencia del cuadrado, el rectángulo tiene solamente 2 lados iguales. Los que están frente a frente son paralelos e iguales. Este lado, por decir de acá, es igual al lado de acá. Y este lado de acá es igual al lado de acá. Entonces es muy diferente al cuadrado, que el cuadrado sí tiene todos sus lados iguales. En el rectángulo solamente tiene sus 2 lados, los que están opuestos, es decir, frente a frente, son paralelos e iguales. Si acá por decir mide 8 centímetros, el de abajo mide 8 centímetros. Supongamos que el de acá mide 4 centímetros, este lado también mide 4 centímetros. Eso es el rectángulo. No tiene los 4 lados iguales como el cuadrado, solamente tiene sus 2 lados iguales, los que son paralelos, ¿sí? Los que son opuestos, es decir, los que están frente a frente. Como estamos en áreas, ya sabemos lo que vamos a hallar es lo que está dentro. Me piden hallar el área del rectángulo. Para nosotros poder hallar el área del rectángulo, simplemente multiplicamos. Decimos, esto es base por altura. La B significa base, y la H significa altura. Base por altura. O quizás en algunos textos los van a encontrar como largo por ancho, que es lo mismo. Multiplicamos el largo por su ancho. Solamente es multiplicar el largo por el ancho. En este caso da 32. Claro, en este caso da 32. Tendríamos el 8 4 por 8. Y tenemos de ancho 4 centímetros. Entonces, si nosotros hallamos el área de este rectángulo, simplemente multiplicaríamos 4 por 8 o 8 por 4, porque el orden de los factores no altera el producto y el resultado sería 32 centímetros cuadrados. Porque vuelvo a repetir, siempre su resultado de área tiene que estar en unidades cuadráticas, ¿sí? Cuadráticas. Entonces, para nosotros poder hallar el área del rectángulo, base por altura. O caso contrario, largo por ancho. Súper sencillo. Fíjense, entonces vamos conociendo el área de 2 figuras. Área del cuadrado es lado por lado o directamente el lado cuadrado. El área del rectángulo es base por altura o caso contrario decimos largo por ancho. Pero siempre nuestros resultados tienen que estar en unidades cuadráticas, ¿sí? Siempre, porque estamos hallando áreas. Vamos a multiplicar 2 veces. De la misma forma, me pueden decir, por decir, hallar el área del rectángulo, me dicen, por decir, cuya base mide 20 centímetros, y su altura, a ver, vamos a ponerle, es la cuarta parte de la base. Es la cuarta parte de su base. Es la cuarta parte de su base. A ver, ¿cuánto será el área? Hallar el área del rectángulo. 5. Ya, 5 dicen por ahí. Muy bien, a ver. Hallar el área del rectángulo. El área sería 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados, ya. Por ahí dicen 100, por ahí dicen 5. A ver, los demás, ¿qué dicen los demás? Sí, pero está pidiendo la cuarta parte de la altura. base. Ya, a ver, hay que entenderlo. 5 sería la altura y pues ya el área sería 100 metros cuadrados. Claro, ¿verdad? Porque a lo que te están diciendo a ti es hallar el área del rectángulo. Ya está. Te piden área, lo que está dentro. Te dicen que la base mide 20 centímetros. Esto es la base. 20 centímetros.
y te dicen que su altura es la cuarta parte de su base. Entonces, Ya, la cuarta 25. parte sería 20 entre 4. Y 20 entre 4, esto nos da 5. Entonces, su altura es 5 centímetros. Pero nosotros sabemos que el área del rectángulo, la fórmula es base por altura o largo por ancho. Entonces, el área de este rectángulo será igual, base es 20 centímetros, multiplicado por altura, que altura vale 5 centímetros. Entonces, 20 por 5, esto es 100 centímetros cuadrados. ¿Verdad? ¿Me dejo entender, por favor? Sí, Miss. Sí. Sí, Miss. Yo no mucho, Miss, porque ahí está pidiendo usted la cuarta parte de su altura, de la base, de la base, perdón. No, no estoy pidiendo la cuarta parte. Acá A ver, dice, lo estoy entendiendo entonces y mal, a ver. su altura es la cuarta parte de su base. O sea, acá lo que te está pidiendo Ya. es hallar Sí, el me estoy área. confundiendo, ya Excelente. le va. Ahí lo que te dicen es hallar el área del rectángulo, cuya base mide 20 centímetros y su altura es la cuarta parte de su base. 20 entre 4. Ya. La idea es hallar la base, no Hallar era el área la cuarta parte de la base. Ujú, hallar el rectángulo. Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros conocemos el área de un rectángulo. Las figuras que acabamos de mencionar cuando hemos iniciado la clase son figuras con áreas conocidas. Entonces, a veces nosotros, por decir, vemos ejercicios de áreas por ahí. ¿Qué es lo que hacen? Lo mezclan las figuras. Pero si nosotros tenemos bien en claro el área de cada una de las figuras, pues desglosamos esas figuras o quizás por ahí hacemos algún trazo y directamente, porque el objetivo es trabajar con las figuras que tengan áreas conocidas. Áreas conocidas. Vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente figura, ¿sí? Que viene a ser el triángulo. Sabemos que el triángulo, pues, es un polígono, es el primer polígono, se puede decir, porque es la primera figura cerrada que nosotros tenemos. Triángulo, cuando hablamos de triángulo, a veces muchos de nosotros también nos dicen triángulo y nuestra cabeza rápidamente se va a esta figura, ¿cierto? Efectivamente, es un triángulo, pero un triángulo no solamente se dibuja de esa forma. Tú puedes tener también un triángulo en este sentido, que sigue siendo triángulo de 3 partes, ¿verdad? También es un triángulo. O caso contrario, tú puedes tener un triángulo en este sentido, que también es una figura de 3 lados, porque toda figura de 3 lados es un triángulo. A veces muchos nosotros cuando hablamos de triángulo estamos enfocados solamente en esta primera gráfica. Pensamos que el triángulo es solamente en este sentido. No, tenemos clases de triángulos, de hecho. Este primer triángulo, por decir, es un triángulo acutángulo. Equilátero. Es un acutángulo. Vamos a trabajarlo de acuerdo a sus lados. Perdón, de acuerdo a sus ángulos. Es un acutángulo. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Puede ser en esta gráfica, sí. O sea, Miss, no todos los triángulos tienen una sola medida. No. O sea, tienen diferentes. Puede ser, sí. Por decir, si a ti te dicen, es un triángulo equilátero. Equilátero significa que todos sus lados van a ser iguales. Sus lados. Te dicen, por decir, es un triángulo isósceles. Isósceles quiere decir que solamente va a tener 2 lados iguales y un lado bien diferente. O quizás por ahí te dicen, es un triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel Todos sus triángulo lados que tiene diferentes sus 3 diferentes. lados. O sea, no necesariamente el triángulo va a tener sus 3 lados iguales. No necesariamente. Salvo que te digan que es un triángulo equilátero,
tiene sus 3 lados iguales. El isósceles tiene 2 lados iguales y un lado diferente. El escaleno tiene sus 3 lados diferentes. Ahora, en la primera figura, estas son las clasificaciones de los triángulos. Vamos a salirnos un poquito de lo que son áreas. El primero también es un triángulo acutángulo. ¿Por qué es un triángulo acutángulo? Porque estas pequeñas aberturas que tiene son pequeñas. Se les llama ángulos y estos ángulos pues son menores de 90 grados. Esos son los acutángulos, que sus ángulos son menores de 90 grados. Esta segunda forma de triángulo, esto es un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque tiene un lado que cumple 2 funciones. Aparte de ser el lado de nuestro triángulo, esto viene a ser la altura de nuestro triángulo. Y quizás muchos de ustedes se están preguntando, ¿y dónde está la altura en el primer triángulo? Altura siempre va a partir de un punto, que los puntos se llaman vértices, y siempre va a llegar en forma directa. Por decir, si yo quiero trazar altura en este primer triángulo, la altura lo encontramos dentro, acutángulo. En el segundo tipo de triángulo que tenemos, que es rectángulo, este lado, aparte de ser lado de nuestro triángulo, viene a ser la altura de nuestro triángulo. Cumple 2 funciones, es lado y es altura. Y este tercer triángulo se llama obtusángulo. Obtusángulo. ¿Y qué es el obtusángulo? Es un triángulo obtuso porque tiene un ángulo que mide mayor a 90 grados. El acutángulo es menor a 90, mayor a 0, pero menor a 90. El rectángulo tiene un ángulo igual a 90 grados y el obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. En el triángulo obtusángulo, si yo quiero trazar altura, por decir, ya sabemos que altura tiene que llegar en forma recta, directa. Imagínense, quiero trazar altura de acá. Yo no puedo trazar altura que llegue por acá, sería en forma diagonal. No puedo trazar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todavía tengo que hacer la prolongación de uno de sus lados y recién puedo trazar mi altura. Recién trazo mi altura. Esto es h de altura. Esto es h de altura y esto es h de altura. Entonces, fíjense mis triángulos, ¿ah? En el caso, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a sus ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. En el rectángulo, la altura está dentro. En el rectángulo, la altura coincide con uno de sus lados. Y en el obtusángulo, la altura lo encontramos fuera de nuestro triángulo. Está fuera. Todavía tenemos que prolongar, hacer crecer uno de sus lados y recién podemos construir altura. Pero ¿cuál es lo más bonito? Que cuando nosotros hallamos el área del triángulo, la fórmula es para cualquiera de los triángulos. Simplemente nos dice base por altura dividido entre 2. Para que tú halles el área de un triángulo, vas a multiplicar la base por su altura y lo vas a dividir entre 2. En cualquier tipo de triángulo, base por altura dividido entre 2. Supongamos que en el primer caso nosotros tengamos una base, por decir, tenemos un triángulo, me dicen hallar el área, lo que está dentro, cuya base me dicen que mide, un ejemplo, 40 centímetros, y me dicen que su altura, por decir, mide 8 centímetros. 8 centímetros. Y lo que nos piden hallar es el área del triángulo. Entonces, si nosotros conocemos esos valores, simplemente decimos que el área del triángulo va a ser igual, base 40 centímetros, multiplicado por altura, que sería 8 centímetros, y todo eso lo dividimos entre 2. Cuando nosotros tenemos operaciones de la multiplicación, ustedes saben que la multiplicación es la operación que hace crecer rápidamente a un número. Imagínense, 8 por 4 es 32, le agregamos el 0, 320 entre 2, como que se nos complica un 160. poco. 160. ¿Ya?
Pero lo más fácil es simplificar. Simplifícalo. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8, por decir, es 4. Y ahora sí tienes cantidades más pequeñas que multiplicar. 4 por 4 es 16. Le agregas el 0, 160 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Y eso sería el resultado. Entonces, cuando a ti te piden hallar el área del triángulo, eso es base por altura dividido entre 2. No hay de otra. Base por altura dividido entre 2. Ahora, quizás a ti te dan el área y lo que te piden hallar, por decir, es la base o es la altura. Te dan el área. Imagínate que tengas un ejercicio, por decir... No, a ver. Ya está. A ver. Ya está. Muy bien. A ver. Vamos a borrar para acá nada más. Entonces, ya saben, cuando les hablan de triángulos, también hay clases de triángulos. Los triángulos se clasifican. Si te hablan la clasificación de acuerdo a sus ángulos, tenemos 3. El acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. Y si te hablan la clasificación de acuerdo a sus lados, tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Equilátero, sus 3 lados son iguales. Isósceles tiene 2 lados iguales y un diferente. Y el escaleno tiene sus 3 lados diferentes. Supongamos que me dicen, sí, el área del triángulo, fíjense, es igual, por decir, a 36 metros cuadrados, coma, su base mide 9 metros y lo que nos piden hallar la altura del triángulo. Hallar la altura del triángulo. Hallar la altura del triángulo. Entonces, porque los ejercicios no siempre te va a dar pues hallar el área, te puede pedir hallar la base, te puede pedir hallar altura, tantas cosas que se pueden hacer. Pero tú tienes que estar segura y tienes que saber que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. De eso sí, tú tienes que estar segura. Base por altura dividido entre 2. De eso tienes que estar completamente segura, porque todo lo demás es reemplazar en la fórmula nada más. A ti te dan el área del triángulo. Dice es 36 metros cuadrados. Te dan su base. Su base dice es 9 metros. Te piden hallar altura. No sabes cuánto es h, pero todo está dividido entre 2. ¿Cierto? 162. Ya, a ver. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Tendríamos 2 por 36 metros cuadrados. Va a ser igual. Este 9 que está multiplicando va a bajar a dividir. 9 metros. Y esto va a ser el valor de h. Entonces decimos, bueno, si yo multiplico 2 por 36, mi número va a crecer. Le saco novena. 9 entre 9 es 1. 36 entre 9 es 4. Y el resultado, la medida de altura es, se va este metro, se va uno de los metros. Y 2 por 4, 8 metros. Altura es 8 metros. La altura es 8 metros. Y quizás no estás segura, entonces vamos a reemplazar. El área del triángulo es base. Tu base dice mide 9 metros. Multiplícalo por tu altura, 8 metros. Y todo entre 2. Le sacas mitad 1, le sacas mitad 4. Y 9 por 4, 36 metros cuadrados. Y eso es lo que te daban acá. El área del triángulo es 36 metros cuadrados.
Entonces, todos los ejercicios los vas a resolver teniendo en cuenta la fórmula de lo que viene a ser el área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. Cuando nosotros hablamos de figuras geométricas, también tenemos que saber hallar el área de un trapecio. Un trapecio también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿cierto? Pero este cuadrilátero pues tiene solamente 2 lados paralelos. Tiene 2 lados paralelos, no iguales, son paralelos. El lado de abajo, que se le ve un poquito más grande, siempre se le denota con la B mayúscula. Esto significa base mayor. Es una base mayor, es una base más grande. Y la B de arriba significa base menor. Entonces, para nosotros poder hallar el área del trapecio, necesitamos esas bases. Necesitamos la distancia que existe entre las bases. Y cuando nosotros medimos distancia, pues esto es la altura de nuestro trapecio. Para nosotros poder hallar el área del trapecio, simplemente sumamos las bases. Se dice que el área del trapecio es igual base mayor más base menor dividido entre 2 y todo esto multiplicado por h, por altura. O caso contrario, primero lo pones h, altura, lo multiplicas por base mayor más base menor dividido entre 2. Cuando nosotros multiplicamos no hay problema, porque si tú multiplicas 4 por 5 es 20, 5 por 4 sigue siendo 20. Así es que eso no va a cambiar nuestro resultado. Entonces, para nosotros poder hallar el área de un trapecio, tenemos que conocer cuánto mide la base mayor, tenemos que saber cuánto vale la base menor, tenemos que conocer altura y con eso nosotros hallamos el área de un trapecio. Supongamos que la base mayor mida, por decir, 18 centímetros. Supongamos que la base menor, por decir, mida 4 centímetros. 4 centímetros. Y por ahí nos dan la altura, por decir, altura que mida 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, decimos que el área del trapecio va a ser igual, base mayor es 18 centímetros, sumamos más base menor que es 4 centímetros, todo eso lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos a todo por la altura, que mide 3 centímetros. Entonces vamos a trabajar y vamos a resolver primero los paréntesis. 18 y 4, 19, 20, 21, 22 centímetros. 22 centímetros entre 2, ¿cierto? Y todo esto está multiplicado por 3 centímetros. 22 entre 2 se puede dividir, eso nos da 11 centímetros y 11 por 3 centímetros, el área de este trapecio con estas medidas sería 33 centímetros cuadrados. 33 centímetros cuadrados. Entonces, para que tú halles el área de un trapecio, base mayor más base menor, lo divides entre 2 y lo multiplicas por altura. Y con eso tú conoces el área de un trapecio. Súper fácil. Vamos a hablar de la siguiente figura, que es un paralelogramo, pero más nosotros lo conocemos como el rombo. El área del rombo. El rombo es un cuadrilátero, ¿sí? Es un cuadrilátero, tiene 4 lados. Y sus 4 lados son iguales. Es como si nosotros lo paráramos de una esquina a un cuadrado y ahí encontramos nuestro rombo. Dentro de lo que es el rombo vamos a trazar diagonales, ¿sí? Vamos a tener 2 diagonales, son líneas diagonales que unen 2 esquinas, 2 vértices no consecutivos. Tenemos acá diagonales, por decir, en forma vertical y tenemos diagonal en forma horizontal. Solamente en el rombo se puede trazar 2 diagonales, no hay otra. Pero lo que nosotros queremos conocer es el área del rombo, lo que está dentro. Entonces, para nosotros poder diferenciar las diagonales, también a una lo representamos con la D mayúscula, que significa diagonal mayor.
y a la otra lo representamos o lo denotamos con la D minúscula, que significa diagonal menor. Entonces, en un rombo vamos a tener diagonal mayor y vamos a tener diagonal menor. Para nosotros poder hallar el área del rombo, solamente vamos a multiplicar la medida de esas diagonales y lo dividimos entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y de esa manera nosotros conocemos el área de un rombo. Acá por decir nos dicen hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor, 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. 3 centímetros de diagonal menor. Entonces nosotros sabemos que el área de este rombo va a ser igual diagonal mayor 5 centímetros por diagonal menor, que es 3 centímetros, y todo eso lo dividimos entre 2. 5 por 3, eso nos da 15 centímetros cuadrados entre 2. Y 15 entre 2, pues tenemos 7,5 centímetros cuadrados. Y a ti te dan de diagonal que mida 20 por decir. Diagonal menor que valga 8 por decir. Entonces tú multiplicas y lo divides entre 2. O caso contrario, como es multiplicación, simplificas, porque en una multiplicación nuestro objetivo siempre debe ser la simplificación. Como vuelvo a repetir, la multiplicación es la operación que hace crecer un número. Y sinceramente, trabajar con cantidades grandes, pues es complicado. Siguiente figura geométrica es el círculo. Cuando nosotros hablamos de círculo, en algunos casos lo llaman circunferencia, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de área, lo que vamos a hallar es el área del círculo. Porque el círculo y la circunferencia son cosas muy diferentes, ¿ah? Muy diferentes. Circunferencia, por decir, en esta figura lo encontramos a los dos. Sí, están relacionados, que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello no son lo mismo. En la figura que ustedes están visualizando en pantalla le encontramos al círculo y encontramos a la circunferencia. Circunferencia, por decir, es solamente el contorno, el que está de color morado, solamente ese contorno. Eso es circunferencia. Y círculo es todo lo que está dentro de ese contorno. Por eso es que como nosotros estamos en área, vamos a hallar el área del círculo. Vamos a conocer la medida de lo que está dentro de ese contorno, dentro de la circunferencia. Para nosotros poder hallar el área, dice, de un círculo, simplemente se dice, área del círculo es pi por radio cuadrado. Este simbolito que ustedes ven acá es un número. Es un número, este tiene un valor y tiene un valor infinito. Esto significa 3,141592 y sigue, porque esto es infinito. Entonces, para nosotros no poder estar denotando toda esta cantidad, simplemente lo llamamos pi. Este pi es un número. Cuando nosotros hallamos el área del círculo, vamos a trabajar y nuestro resultado siempre tiene que quedar en función de pi. Siempre. Entonces, para hallar el área del círculo, dice, es pi por radio cuadrado. ¿Y qué es radio? Algunos se preguntan. En primer lugar, para nosotros poder haber graficado una circunferencia, un círculo, pues esto debe tener, o tiene más bien un centro. ¿Cierto? Tiene un centro. Tiene un centro. Si nosotros de ese centro sacamos un segmento y, por decir, unimos con cualquier punto de la circunferencia, con cualquier punto de la circunferencia, esto viene a ser la radio. Esto es radio. Cuando a nosotros nos hablan de radio, radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Entonces, para nosotros poder hallar el área del círculo, necesitamos esa medida. Tenemos que saber cuánto mide radio. Si tu radio mide, por decir un ejemplo, 3 centímetros, tú dices, bueno, el área del círculo es pi, siempre va a estar pi,
multiplicado por radio, que es 3 centímetros, pero es elevado al cuadrado. Y el área de este círculo será igual pi. 3 al cuadrado no es 6, es 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Ordenándolo un poquito más bonito, el resultado sería 9 pi centímetros cuadrados. Y así queda el resultado de área. Siempre en función de pi. Siempre en función de pi. Entonces tenemos que conocer cuánto mide radio. O caso contrario, cuando nosotros tenemos una circunferencia, imagínense, yo trazo radio en este sentido. Tengo una radio. Y en el mismo sentido, pero al otro lado, trazo otra radio. Fíjense, esta línea recta, pero pasa por el centro. A toda esta línea, también se le llama diámetro. Esto es el diámetro. Esto es el diámetro. Pero como ustedes pueden visualizar, si a mí me hablan de diámetro, nosotros debemos entender que diámetro es 2 veces radio, la unión de 2 radios. Del centro a la derecha tengo una radio y del centro a la izquierda tengo otra radio. Solamente que están en la misma dirección. Todo ello es diámetro. Todo ello es diámetro. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de diámetro, diámetro es la unión de 2 radios. Y dice que nosotros podemos hallar el área también aplicando diámetro. Quizás en un ejercicio a ti te dicen, si el diámetro vale 20, hallar el área. Entonces, si tú gustas, lo trabajas con el diámetro. O caso contrario, si te dicen que tu diámetro vale 20, tú sabes que tu radio vale 10 y el otro vale 10, porque diámetro es todo. Puedes aplicar la primera fórmula, pi por radio cuadrado, o caso contrario, dice, puedes trabajar y dividir el diámetro entre 2, que es lo mismo. 20 entre 2 sería 10. 10 al cuadrado, 100. 100 pi centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera tú vas a conocer el área del círculo. Tienes que conocer la medida de radio. Radio. Y ya sabes que radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, también debemos conocer y debemos saber cómo se halla el área del sector circular. Sector, su propio nombre lo dice, sector. Oye, este sector es tuyo, este pedacito es tuyo, ¿verdad? Es una parte. Como estamos hallando del círculo, ¿cómo podemos hallar nosotros el área de una parte de círculo? Fíjense, tenemos el centro. Hemos trazado una radio, y por acá también se ha trazado otra radio. Son radios, pero lo que les piden allá es esto, esta partecita, esta abertura que está comprendido entre la unión de 2 radios. ¿Qué puedo hallar el área? Claro, puedes hallar el área. ¿Y cómo se halla? Pi por radio cuadrado, hasta ahí es el círculo. Lo multiplicas por el ángulo, porque siempre va a haber un ángulo acá, y lo divides a todo entre 360. Supongamos que tu radio mida, por decir, 4 centímetros. Supongamos que este ángulo, por decir, mida 180 grados. Entonces tú dices, el área de este sector circular va a ser igual a pi. Con el pi no te preocupes, siempre va a estar en pi. Multiplicado por radio al cuadrado. Tu radio vale 4, lo elevas al cuadrado. Todo multiplicado por tu ángulo. Mi ángulo mide 180 grados. Y a todo ello lo divides entre 360. Entonces tú dices, el área de este sector circular será igual a pi. 4 al cuadrado y cuidadito digas es 8, es 16. 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Por 180 grados y todo ello dividido entre 360.
También está en grados el 360. Uy, querer multiplicar 16 por 180, grandísimo el número, grande. Entonces voy a simplificar. 180 entre 180 es 1. 360 entre 180, eso te da 2. Te da 2. Al 2 le sacas mitad, es 1. Al 16 le sacas mitad, es 8. Y el área de este sector circular simplemente va a ser 8 pi centímetros cuadrados. Miss, no se ve su pantalla. Ops. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, un ratito voy a dejar de compartir. Caso contrario. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, nuevamente voy a compartir. A ver. Ya está. ¿Puede visualizar ahora mi pantalla, por favor? Sí. Ya está. Entonces, de esa manera, tú puedes hallar el área de un sector circular, de una parte del círculo. Pi por radio cuadrado, hasta ahí es el área del círculo. Lo multiplicas por el ángulo que formó la unión de tus dos radios y a todo lo divides entre 360. Y con ello, tú conoces el área de ese sector circular. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber y tenemos que conocer cómo hallar el área de la corona circular. Fíjense, la figura que ustedes están viendo en pantalla parece una corona, ¿cierto? Parece una corona. Se le llama corona circular. Esta corona circular a veces nosotros lo visualizamos y parece una figurita por ahí. Pero si nosotros lo miramos con detenimiento, acá encontramos a dos círculos. Aquí hay dos círculos. Uno que es el grande, que está de color naranja, y el otro que es el más pequeño, que está de color blanco. ¿Verdad? Acá están unidos dos círculos. El grande y tenemos el pequeño. Estos círculos comparten el centro. Estos círculos tienen el mismo centro. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Comparten el centro. El centro es para los dos. Si de este centro nosotros trazamos una línea a la circunferencia pequeña, eso se le denota con una R minúscula. Significa radio menor porque es el más pequeño. Esto es una radio menor. Radio menor. Y de ese centro, cuando nosotros trazamos una línea a la circunferencia grande, esto es la radio mayor. Radio menor y radio mayor. Fíjense, según los tamaños, todo está bien claro para nosotros poder entender. Radio menor, tenemos radio mayor. Pero ¿cómo hallamos el área de la corona circular? Ojo, solamente la parte que está pintada, solamente de la corona. Para nosotros poder conocer el área de la corona circular, decimos pi. Siempre cuando hallamos áreas de círculo, va a estar pi. Vamos a multiplicarlo por el cuadrado de radio mayor menos el cuadrado de radio menor. Supongamos que nuestra radio mayor, por decir, valga 6 centímetros y nuestra radio menor, por ejemplo, que valga 4 centímetros. Y lo que nos piden a nosotros es hallar el área de la corona circular. Entonces decimos el área de la corona circular va a ser igual a pi por radio mayor al cuadrado, eso es 6 centímetros elevado al cuadrado, menos radio menor elevado al cuadrado. Mi radio menor vale 4 centímetros elevado al cuadrado. Entonces esto es pi, 6 al cuadrado es 36, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados, menos 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 centímetros cuadrados.
Entonces decimos que el área de esta corona circular será igual pi. Es más, vamos a borrar ya este paréntesis de acá, porque nos va a salir ya un solo valor. 36 menos 16. 6 menos 6 es 0. 3 menos 1 es 2. 20 centímetros cuadrados. Pero siempre hay que ordenarlo de una forma más bonita. Las matemáticas son tan bonitas que vamos a trabajarle con ganas ahí. Y decimos que el área de esta corona circular, primero va el número 20, luego va pi y al final se le pone la unidad cuadrática. Entonces, el área de esta corona circular con 6 centímetros de radio mayor, con 4 centímetros de radio menor, va a ser igual a 20 pi centímetros cuadrados. Entonces, de esa manera, nosotros podemos conocer el área de la corona circular. ¿Sí? Corona circular. Su propio nombre lo dice. Fíjense, esta figura parece una corona, pero está hecho, está formado en base a la unión de dos círculos, que estos dos círculos comparten el centro. El centro es para ambos, para el pequeño y para el grande. En el pequeño tenemos radio menor y para el grande tenemos radio mayor. ¿Sí? Uy, el que no nos espere es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este último tema de este segundo bimestre? Los estoy escuchando. Ay, No, Miss. muy bien, de todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias, cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder ayudarlos, ¿sí? Entonces yo con esto me despido de ustedes, deseándoles que tengan un domingo, se nos terminó, una bonita noche. Dios mediante nos estaremos reencontrando para el tercer y último bimestre de este quinto año de secundaria. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Ok, profesora, de igual manera, cuídense. Hasta otro. Hasta luego, Miss. Hasta luego, mis, cuídese, bendiciones. Gracias.